Muy buenas a todos. Nuestro grupo está conformado por María Fernández Serpa, Paola Parra Mercado y quienes habla Diana Brieva Torres. Se escogió como estrategia de investigación el estudio de casos y el artículo a analizar se llama El enfoque de estudio de casos en el proyecto sobre la enseñanza de ciencias, matemática y tecnología de la OCDE. Este artículo da una visión bastante clara sobre una investigación en los países que hacen parte de la OCDE. El proyecto supuso 23 estudios de casos en 13 países diferentes. En su primera parte del estudio fue realizada por cada país. Ya para la segunda parte fue realizada por la OCDE, mirando los puntos en común de cada país. ¿Por qué se realiza este estudio? Porque lo que se necesitaba era una visión más a fondo de las razones de la innovación en contextos particulares y de cómo se vivía e interpretaba en las aulas, en las escuelas y en los diferentes sistemas. Lo que se quería saber era si esas actividades estaban dando un buen resultado. El método de estudio de casos es apto para las investigaciones en innovación porque permiten tener una experiencia real del trabajo. Ahí los actores pueden decir su punto de vista y además pueden tener una interacción directa con el contexto del estudio. Para eso se tuvieron unas pautas de recolección de datos en la cual se resumen las siguientes. El uso de varias fuentes de información, el uso de diversos métodos de recogida de datos, el uso de perspectivas múltiples sobre los temas, la atención a temas comunes entre casos, adopción de procedimientos homogéneos de recogida, la revisión de borradores del estudio del caso por informadores clave y la validación cruzada de interpretaciones por informadores privilegiados, consultores y los equipos de investigación. Allí se da una interpretación iterativa dentro de los casos por el investigador del caso, por los informadores y igualmente por el equipo de investigación. El estudio internacional de casos sobre enseñanza de matemáticas, ciencias y tecnología procedió en dos fases principales. La primera fase fue obtener información de los países miembros sobre las innovaciones fundamentales en estas asignaturas. La segunda fase fue el estudio de casos a fondo, sobre la fase de la primera fase. Se solicitó de los países miembros la realización de estudios de casos en profundidad sobre las innovaciones o reformas curriculares más importantes en este campo en sus países. Se asignó un investigador para cada caso, que debía encargarse de entregar informes periódicos sobre los avances del proyecto. El estudio fue alcanzado a través de 7 temas. Estos fueron considerados cruciales en estudios previos de innovaciones para explorar cualquier esfuerzo innovador. Los investigadores realizaron los estudios en 3 años con el apoyo de los consultores y de los seminarios internacionales de investigación. El proceso de análisis de este proyecto constó de 5 fases. La primera fase es en relación al diseño de los estudios individuales de cada país. Cada investigador eligió su metodología de trabajo y su pregunta de investigación. La segunda fase es la redacción de cada caso en particular. Algunos fueron más complicados debido a que los casos que se presentaron fueron bastante divergentes los unos de los otros, pero a la vez interesantes. La tercera fase buscaba identificar los temas centrales y aspectos generales en y por los estudios. La cuarta fase, análisis, consistía en examinar los manuscritos preliminares de los capítulos referentes a los estudios de casos finales, contrastar los temas nuevos surgidos en los 8 estudios norteamericanos y finalizar la estructura para un libro que tendría que relatar la historia de las innovaciones en ciencias matemáticas y tecnología de los países de la OCDE.
La fase final del análisis consistió en enviar los borradores de los capítulos del libro a lectores clave, con interés político en el estudio, para recabar su consejo y orientaciones sobre la estructura y presentación del libro. Este artículo muestra algunos de los resultados obtenidos y muestra las dificultades que tuvieron para obtener unas respuestas homogéneas. Teniendo en cuenta que el estudio fue realizado en 13 países diferentes y que cada uno tiene un concepto diferente de innovación, y además de eso estaba dirigido por el gobierno, quienes eran los encargados de disponer del presupuesto que se iba a utilizar en cada uno. Se tienen en cuenta algunas ventajas, como la amplitud de perspectivas que los investigadores tenían del estudio, además del hecho de conocer cuáles eran los principales temas de interés de cada grupo. Y una de las desventajas que tuvieron fue el hecho de que hubo menos estudios centrados en un solo tema. Otro de los resultados corresponde a la estructura y proceso de selección de la OCDE, lo que dificulta establecer y mantener comparaciones en el modo de diseñar y realizar los estudios de casos. Los diversos países disponían de diferentes niveles de recursos para aplicar el proyecto. Además, los investigadores tenían diferentes grados de experiencia en el análisis de casos que iban a aportar en cada proyecto. Y el tiempo que se destinó a la recogida de los datos y el análisis de estos estudios era también diferente en cada país. Las conclusiones que podemos sacar de este estudio de casos es la capacidad de realizar una investigación de tal magnitud, además de reconocer que cada estudio necesita de una inversión tanto de tiempo como de dinero, que llevarán a que el trabajo se haga de forma eficiente y precisa. Además de eso, debemos tener en cuenta la interacción real con el objeto de estudio y que los resultados estén netamente ligados a los trabajos que se han ido realizando y que deben estar registrados en un diario de campo. Muchas gracias por estar atentos a nuestra presentación.